La voluntad es una cualidad psíquica congénita, o sea, una cualidad que tenemos desde que nacemos. Es la cualidad de generar determinaciones o decisiones. Es la cualidad de determinar o decidir qué hacer o qué no hacer. De determinar o decidir qué querer o qué rechazar. Poner en funcionamiento esta cualidad implica poner en funcionamiento otras dos cualidades psíquicas congénitas, la conciencia y la memoria. Para confirmar que incluso los recién nacidos tienen estas cualidades, basta considerar, por ejemplo, que el bebé reconoce la voz de sus padres, que tiene emociones y que llora cuando quiere o rechaza algo. Estas cualidades obviamente se desarrollan conforme la persona crece. Por ejemplo, el lenguaje es una herramienta súper desarrollada por parte del ser humano para expresar nuestra voluntad, conciencia y memoria. Para ejemplificar la voluntad, si el día de hoy quiero comer una hamburguesa, esta es una determinación. Entre un montón de cosas que recordar, implica recordar el lugar donde la venden o recordar los ingredientes si la voy a preparar yo. E implica también la conciencia para poder llegar al lugar o la conciencia para preparar la hamburguesa. Aquí se conectan dos ideas importantes, la acción y la libertad. La acción, pues es el resultado de hacer, es hacer o realizar algo. No podré comer hamburguesas si no actúo, si no me muevo, si no voy, si no hago lo que tengo que hacer. La libertad es la capacidad de ejercer la voluntad, de ejercer las propias determinaciones o decisiones. Es la capacidad de hacer lo que se determina o se decide hacer. Para el ejemplo, poder comer una hamburguesa dependerá también de no tener impedimentos. Si tengo mucho trabajo, quizá no tenga el tiempo para ir a comprar los ingredientes o para ir a comprar la hamburguesa. O sea, quizá no pueda hacer lo necesario para conseguir lo que quiero. El no poder lo digo entre comillas, porque en este ejemplo, en el mismo momento en que decido darle prioridad al trabajo y no ir por la hamburguesa, es ya ejercer mi voluntad. O sea que eso también es hacer uso de mi libertad, porque entre dos determinaciones estoy dándole prioridad a una de ellas. Y aquí se conecta otra idea. Comúnmente se suele definir a la libertad como la capacidad de elegir, mas si se define utilizando la palabra elegir, yo considero que sería más completo definirla como la capacidad de elegir qué hacer, para no dejar a la libertad como esclava de las opciones, es decir, como si fuera solo la capacidad de elegir entre opciones. Lo que trato de decir es que la libertad implica sí el poder elegir entre opciones, pero aunque no existan opciones predeterminadas, la libertad también implica el poder proponer algo que no necesariamente es una de las opciones predeterminadas. Por ejemplo, si un padre le da a elegir a su hijo entre un helado de chocolate o uno de vainilla, la libertad del hijo consiste no solo en la posibilidad de elegir entre uno u otro, sino también en la posibilidad de determinar que no quiere ninguno de los dos, o incluso proponer otra cosa. En resumen, la voluntad, la acción y la libertad van de la mano. La voluntad es la cualidad de determinar o decidir qué hacer o qué querer, o sus opuestos, qué no hacer y qué rechazar. La acción es la manera en que se materializa la voluntad. La libertad es lo que permite llevar a cabo la acción voluntaria, y entonces, aquello que impide llevar a cabo la acción voluntaria, o aquello que obliga a llevar a cabo una acción involuntaria, es lo que se podría considerar como enemigo de la libertad, pudiendo estos impedimentos o forzamientos venir de otras personas, pero también de nosotros mismos. Se me ocurre, por ejemplo, las adicciones, algo que una persona desearía no hacer por las consecuencias que le trae, pero que a la vez es dependiente de ello porque en alguna medida le satisface mientras lo realiza. Una idea importante respecto a la libertad es que ésta se puede manipular. Desde luego digo esto como algo nocivo, como algo indeseado, pero que lamentablemente sucede. La libertad se puede manipular por medio de la manipulación de opciones. Por ejemplo, a nivel gubernamental, en algún lejano país, pueden 4 partidos políticos proponer cada cual a un candidato a la presidencia, pero 3 de ellos servir a un mismo interés y solo uno servir a otro interés. En este ejemplo, la manipulación de la libertad consiste en simular que hay 4 alternativas cuando realmente solo son 2, y con la oferta de supuestas opciones, anestesiar la capacidad de proponer del pueblo, o sea, impedir la libertad. Volviendo con la voluntad, esta proporciona la capacidad de proyectar metas, esto junto con la conciencia y la memoria. También la voluntad proporciona la capacidad de amar,
¿Por qué? Primero dependerá de cómo definamos el amor o el amar, pero de manera general, porque corresponde a cada quien el ser responsable de a quién decide querer. Esto implica que el amar requiere también de la libertad y de la acción. A mayor grado de voluntad, de libertad y de conciencia, la persona es más responsable, entiéndase también culpable, de lo que hace y es más factible que se haga cargo de sus consecuencias. La voluntad es, pues, la cualidad psíquica promotora del desarrollo personal. Esto al decidir qué hacer, al determinar la acción, la conducta-actitud, la atención, el pensamiento, las interpretaciones, el lenguaje, la inteligencia, la imaginación y el estado de ánimo. Por esta idea de que la voluntad es la promotora del desarrollo personal, me resulta preocupante, peligroso, que ciertas ciencias, disciplinas, enfoques o personas, especialmente e incongruentemente dentro de la psicología, nieguen la existencia, la posibilidad o la importancia de la voluntad, porque esto conduce tarde o temprano a una dependencia, a una falta de responsabilidad, a una falta de amor, por ejemplo, a depender de teorías, o depender de psicofármacos, o depender de intenciones perjudiciales de individuos que manipulan con intención deliberada, o al menos de manera implícita, al intentar ejercer su propia voluntad. Es decir, hay quien niega la existencia de la voluntad sin darse cuenta que lo que hace es justo ejercer su voluntad. Si alguien no cree que existe la voluntad, resulta que es su voluntad así creerlo. Si alguien no cree que existe la libertad, resulta que es libre de así creerlo. Y si alguien no cree en la importancia de la acción voluntaria, libre y responsable para el beneficio del desarrollo personal, aún así están en sus manos las consecuencias. Es bueno saber que podemos tomar conciencia, que podemos decidir qué hacer, que podemos proponer y realizar cambios, y que si las metas no se alcanzaron o no resultan totalmente como se deseaban, no hay peor lucha que la que no se hace. Qué valiosa es entonces la voluntad, la libertad y la acción, el querer, el poder y el actuar. La importancia de la libertad radica en propiciar los medios para el desarrollo personal voluntario, o sea, en permitir que la persona desarrolle y realice lo que es benéfico para ella, pero también para los demás. O sea que la libertad requiere de límites, a tal grado que una libertad sin límites consiste en acciones impulsivas e inconscientes, o con conciencia de corto plazo, y por lo tanto irresponsables, y que en la vida cotidiana concluyen mayormente en consecuencias perjudiciales, cuando menos para la propia persona. O dicho de otra manera, la acción humana, para que resulte benéfica, requiere la consideración de la propia persona, pero también de los demás y del mundo. Requiere la conciencia de las consecuencias. Esto si se pretende el desarrollo personal y no un caduco lapso de satisfacción afectiva o material, porque también es cierto que, salvo que seamos esclavos, somos libres de hacer lo que nos plazca, por supuesto con sus respectivas consecuencias siempre incluidas. O dicho de otra manera, la acción personal requiere de amarse a sí mismo, a los demás y al mundo para su propio desarrollo y en consecuencia para el desarrollo humano. La importancia de la acción es muy simple, radica en que si no haces, si no hago, si no hacemos, simplemente no eres, no soy, no somos. Como ya había dicho, la acción es la manera en que se materializa la voluntad. La acción libre, voluntaria y responsable es lo propio del desarrollo personal y en consecuencia del desarrollo humano.